En cada historia hay un susurro oculto, un eco que pocos se atreven a escuchar. Bienvenidos a Abismo Narrativo, donde la sombra de la palabra cobra vida. Esto es Cuando los guayacanes florecían. Capítulo 15. Otra vez los guayacanes florecían. Aspirante Sinisterra, le dijo el gavilán al despedir la comisión en el patio del cuartel general de policía. Sigue el plan que le he dicho. En mi finca se dividen. Usted con 2 hombres avanza hasta Quinindé y Deifilio con 3 sigue por el cruce a Río Verde. Recuerde que la provincia necesita orden, tranquilidad y trabajo fecundo. Tráigalos vivos o muertos. La orden será cumplida, señor intendente, le dijo el aspirante. Entonces, buena suerte. Gracias. Luego, dirigiéndose a los 6 gendarmes formados, les ordenó. Atención, FIR. Alumbroar. Los gendarmes obedecieron desigualmente. Después mandó, de frente, mar. Y al salir al portal ordenó, conversión a la dere. El miserable pelotón compuesto de 6 gendarmes armados de fusiles, con machetes al cinto y con frazadas viejas echadas a la espalda, se dirigió hacia el malecón de la ciudad. Ya en la orilla, al embarcarse en la canoa, el aspirante Sinisterra ordenó, Caicedo va de proero y Tenorio de piloto. En Teaone cambiamos el turno para que descansen. Bueno, dijo Pedro Caicedo empuñando la palanca. ¿Están oyendo? Preguntóles Lisímaco Tenorio, mientras cogía el canalete y se colocaba en la popa de la canoa. Claro, dijo Deifilio Ayoví con voz áspera. Ya oímos. Es para que no vaya a haber reclamos después, advirtió a Lisímaco Tenorio. Ya saben que en Teaone cambiamos. No vayan a creer que van a ir todo el tiempo entacinados como reyes. Colocaron los fusiles y los machetes envainados al lado de los bancos de balsa. Luego pusieron las frazadas sobre los bancos y se sentaron. Los equipos de Lisímaco Tenorio y Pedro Caicedo fueron colocados junto a sus dueños, en la popa y en la proa de la canoa. Partió la pequeña embarcación hacia arriba del río con relativa velocidad, pues Pedro Caicedo y Lisímaco Tenorio eran buenos criollos. Casi al salir del límite de la ciudad, después de haber hablado de los pormenores del viaje, el aspirante Sinisterra cambió de tema y les dijo, ciertamente, no hay peor enemigo del pobre que el pobre mismo. Por eso es que el pobre vive y vivirá siempre fregado. ¿Por qué dice eso?, le preguntó Roberto Bone. Por lo que veo todos los días. Siempre la misma historia, como si una maldición hubiera caído sobre los pobres. Parece mentira. Pero aquí, en este río que vamos subiendo, ya saben ustedes mismos que don Gervasio quiere sacar de sus terrenos a los verdaderos dueños. En el lado de allá, y señaló hacia la ribera opuesta en dirección a la cascada, ya han visto lo que ha hecho el gobernador. Ha sacado a los colindantes, valiéndose de nosotros mismos. ¡Barajo! En la ciudad ya saben que mandan en todos los gusanos. Más arriba saben lo que hace doña Jacinta. Parece mentira, pero es verdad. Los pobres estamos como acorralados. Es la verdad, afirmó Efraín Matamba, más conocido por su apodo de Lamboreo. Los pobres estamos como acorralados. Sí, hombre, así como digo, prosiguió el aspirante. Vean las cosas de ahora. Se han fugado los conciertos, cuando ya doña Jacinta había conseguido con don Gervasio que los hiciera regresar a su finca a trabajar. Y a trabajar de balde, le interrumpió Héctor Angulo. Lo único de malo, continuó el aspirante, es que se hayan mezclado con ellos del falsificador colombiano. Ese sí no debe tener perdón, porque es un estafador. ¿No es así?, les preguntó como para tomar el parecer a todos los gendarmes. Ninguno debe tener perdón, contestó enfáticamente Deifilio Ayoví. El señor intendente nos dijo que los trajéramos vivos o muertos. ¿Ninguno?, le preguntó Héctor Angulo. Ninguno, respondióle con aplomo. ¿No se dan cuenta? ¿No ven que el peor enemigo del pobre es el pobre mismo?, volvió a decirles el aspirante. Cierto, ya comprendo, dijo Roberto Bone. Yo también lo comprendo, dijo Lisímaco Tenorio desde la popa de la canoa. ¿Por quién es que lo dicen y lo repiten?, preguntó Deifilio Ayoví dándose una media vuelta en su asiento y colocándose frente al aspirante.
Por nadie, dijo secamente Sinisterra. Es un dicho. ¿No lo ha oído? Ah, sí, sí lo he oído, manifestó de Filayoví, recobrando su posición anterior en el asiento de la balsa. Está claro, volví a hablarles del aspirante, lo que les digo. No hay peor enemigo que el pobre mismo. Vean este caso de ahora. Se han fugado los conciertos que son pobres, y nosotros que también somos pobres vamos a capturarlos, con la orden de traerlos vivos o muertos. ¿No está claro lo que les vengo diciendo desde hace rato? Claro, dijo Héctor Angulo. Está patentito. Hasta yo lo veo, dijo Pedro Caicedo desde la proa de la canoa. No entiendo nada, afirmó Deifilo Ayoví. No veo nada. Usted no lo ve, afirmó el aspirante, porque voluntariamente se ha tapado los ojos, se ha puesto una venda. O se la han puesto tal vez en la botica de don Lucho Toapanta, dijo burlonamente Lamboreo. Está ciego, por eso no ve, insistióle el aspirante. Eso dice usted, le replicó Deifilio. Claro, aquí el único que ve bien todo, el único inteligente, es usted. Todos los demás somos ciegos o brutos, que es lo mismo. Nadie es igual a usted. Por un momento todos permanecieron en silencio. Solamente se oía el ruido de la palanca y el canalete y la respiración fuerte de las bugas. Todos los gendarmes sabían que Antonio Sinisterra y Deifilio Ayoví eran enemigos irreconciliables, y que su enemistad había comenzado desde aquella disputa en que el aspirante le quitó una mujer al gendarme. Desde entonces, cada vez que el aspirante estaba en un lado, por insignificante que fuera la cuestión que se considerara o discutiera, Deifilio Ayoví tenía que obligatoriamente que situarse en el lado contrario. Por otra parte, Deifilio Ayoví acariciaba la esperanza de su ascenso a aspirante, según se lo había ofrecido el bachiller, y entonces podría tratar de igual a igual a Sinisterra. La canoa, entre tanto, continuaba subiendo lentamente el río. Bajaban pedazos de matas de plátanos y caña de azúcar, que el Lisímaco Tenorio evitaba que golpearan la canoa. Maldito oficio el nuestro, dijo el aspirante como volviendo en sí. Estamos ayudando a la vieja y vamos a capturar gente que tiene derecho a la libertad. Por Dios que me da pena de mí mismo, mejor dicho que me da rabia de haber nacido con este destino. Pero doña Jacinta, dijo Roberto Bone, también tiene razón. Los conciertos se alzaron para la revolución sin pagarle, y ahora ella pide que le paguen lo que les dio. Si querían irse, debían pagar primero. Me parece que esa es la justicia. No, hombre, le rebatió con calma el aspirante. No digas esas cosas. Cuando uno no sabe, mejor no habla. Tú también estás casi ciego. Tú no sabes. Claro, dijo sarcásticamente Deifilio Ayoví. El único que sabe todo, es mi aspirante. Los demás somos brutos. Nadie sabe como él. Escupió con desprecio en el agua turbia del río. Pero Antonio Sinisterra no se alteró y con tono sereno habló. Ustedes no saben y han vivido aquí. ¿Por qué? Sencillamente porque nunca se han puesto a pensar en estas cuestiones. ¿Saben lo que pasa con los conciertos? Eso es viejo en Colombia, dijo Deifilio Ayoví, empleando un dicho muy común. Pues aunque sea viejo, debo contárselo a los demás, porque me gusta que todos se enteren de estas cuestiones. Les voy a contar lo que pasa con los conciertos, para que se den cuenta que nosotros somos malos hijos de Esmeraldas y malos ecuatorianos, para que comprendan que somos la afrenta del Ecuador. Afrenta será usted, dijo Deifilio Ayoví con voz insolente. Yo tomo las palabras según de dónde vengan, continuó el aspirante. Y como si hablara solamente con los otros gendarmes, prosiguió. Estamos luchando contra la libertad. Estamos poniéndonos al lado de la esclavitud. No nos han empleado para matar la libertad, sino para ser guardianes del orden y la seguridad. Mientras hace pocos días, el gobernador dijo en el discurso que dio en el parque, que se ha afianzado la obra del general Alfaro. ¿Qué es lo que andamos haciendo en este río? Persiguiendo a dos conciertos que, como no encuentran justicia ni libertad en su propio país, tienen que irse a Colombia, como declararon los otros presos que no pudieron escapar. ¿Esto será legal? Contesten, conteste usted a Ayoví. Por eso digo y vuelvo a decir que somos la afrenta del Ecuador.
Todos los gendarmes permanecieron callados, acaso comprendiendo que el aspirante tenía razón. Roberto Bon extrajo cigarros y empezó a brindarles a sus compañeros. Teifila y Oví rechazó el obsequio. Cuando hubieron encendido sus cigarros, el aspirante continuó. Supongamos por un momento no más que el general Alfaro viviera todavía, que nos viera subiendo este río y que nos preguntara lo que andamos haciendo. Yo le contestaría, vamos en comisión a capturar a algunos presos que fugaron de la cárcel, pero principalmente vamos tras de 2 conciertos que debían regresar a la hacienda de la patrona, según disposición del intendente. Son 2 conciertos a quienes libertó la Revolución de Concha, 2 conciertos que han peleado en los campos de batalla de la provincia, tal vez engañados por sus jefes, pero en todo caso, sinceramente por vengar el arrastre de usted. Han expuesto sus vidas en hazañas gloriosas, y ahora, en La Paz, el intendente los obliga a regresar de conciertos a la hacienda. Al decirle esto, ¿qué creen que haría el general Alfaro? Se lanzaría contra mí y contra todos ustedes, y nos mandaría presos, y luego ordenaría que nos fusilaran, porque eso es lo que merecemos. Por eso les decía que somos la afrenta del Ecuador, y todavía hay cinismo en los mentirosos, en los hipócritas y en los farsantes, para decir que se ha afianzado la obra del general Alfaro. Todo eso es mentira. Si el general Alfaro volviera, arrojaría como Cristo a los mercaderes del templo, a todos los falsos liberales que se han apoderado del gobierno, y dándoles látigo les gritaría, «Fuera de aquí, mi casa es casa de honradez y libertad, mas vosotros la habéis convertido en la casa de la deshonra y de la esclavitud. Canallas, alejaos de mí, fuera, cínicos, cobardes». Yo fui a la frontera en 1910, cuando mi general Alfaro quiso pelear en el Perú, dijo Teifila y Oví con aires de superioridad. ¿Por las buenas o con soga?, le preguntó riendo Lisímaco Tenorio desde la popa de la canoa. Como macho, le contestó, no crean que soy cobarde, y cuando haya otra chamusca, también estaré listo. Yo no soy como los charlones que gritan y gritan, pero cuando oyen un tiro, se meten bajo la pollera de la mamá. Como les dije hace un rato, volvió a hablar el aspirante, sin tomar en cuenta las palabras de Teifilio. Quiero hablarles de la vida de los conciertos. Aunque sea viejo en Colombia, un concierto tiene que trabajar día y noche en la hacienda del patrón y nunca recibe paga. El patrón anota en su libro lo que él quiere. ¿Qué cuenta puede llevar un hombre que no sabe leer? Lo más que puede hacer es una tarja, pero ¿de qué sirven las tarjas que haga? Ante el alguacil y ante los jueces, ¿de qué valen miles de tarjas? ¿De qué vale que el concierto diga que debe solamente 100 sucres si el patrón tiene anotados en sus libros 500 sucres? ¿Valen los 500 sucres? Cuando el concierto muere, la deuda la hereda el hijo. Una nueva generación tiene que consumirse en la hacienda, y cuando muere el nuevo esclavo, la deuda pasa al hijo del hijo. Así se irá haciendo grande la hacienda, irán cambiando solamente los nombres y no los apellidos de los dueños y de los peones. Y los pobres seguirán siendo eternos esclavos de los patrones. ¿Esto es justo? ¿Esto manda la ley? ¿No son las cosas como yo se las cuento? Así son, contestó Héctor Angulo. Yo también lo he visto, afirmó Roberto Bone. Los conciertos deberían ser los dueños de las haciendas, dijo Lamboreo, riendo a carcajadas, tal vez asustado de lo que había dicho sin pensar. El aspirante habla la verdad, y habla bien bonito, dijo Lisímaco Tenorio. Uno también sabe estas cosas, pero no puede hablar así. Por eso nos callamos. Pero no quiere decir que no nos demos cuenta y de que no sentimos. Pero díganme ustedes, prosiguió el aspirante Sinisterra, ¿puede ser legal todo esto? ¿Por qué el Montubio debe ser eternamente esclavo? Si el mundo se cambiara de la noche a la mañana, y los dueños de hoy de las haciendas tuvieran que ser conciertos, y los conciertos se convirtieran en patrones, ¿les gustaría a los ricos de ahora la esclavitud? Tal vez entonces, saboreando la amargura del concertaje, se darían cuenta de la maldad de todos ellos. Pero, como ustedes saben, los fuertes mandan y aplastan a los chicos en la ciudad, en los campos, en todas partes. ¿No ven lo que pasa en la ciudad? ¿No mandan los gusanos en todas las oficinas públicas? ¿Y qué hacen sino robar y más robar, sin que nunca se sacíen?
¿No ven nomás en la policía cuántas plazas supuestas hay? ¿Acaso es un secreto para ustedes que hay muchos hombres que figuran en las listas como policías y que están haciendo cuadras de pasto en la finca del gobernador? Ni me lo diga a mí, dijo Pedro Caicedo, porque hace un mes nomás vine de la cascada. Habíamos como 10 haciendo cuadras. Todos son unos pícaros, exclamó indignado Héctor Angulo. Toditos, no hay a quién quedarse, dijo tristemente Lisímaco Tenorio. Teifila Lloví permanecía callado, extraño a la conversación de sus compañeros. Se quitó la gorra, tomó agua en las manos y se humedeció la cabeza. Los fuertes mandan en todo, dijo el aspirante. ¿Por qué en vez de venir a coger a Morcú, acusado de robo y calumnia, no lo cogemos al que lo empujó al robo, mejor dicho al verdadero ladrón, que es don Lucho Toapanta, y le decimos al intendente, este es el verdadero ladrón de las mercaderías de Mr. Peterson? ¿Por qué no lo cogemos al joven Pompo y le decimos a don Gervasio, este es el verdadero ladrón de la tagua de los Montubios, pero los Montubios no le roban a doña Jacinta? ¿Por qué no lo cogemos a él, que es un vago, en vez de venir a coger a Juan Cagua y a Pedro Pablo Mina? ¿Por qué tenemos que perseguir al trabajador, en vez de perseguir al ocioso, que vive a costa del que suda? Convénzanse, no hay más justicia que la justicia de los fuertes, que están unidos día y noche contra los pobres que se despedazan como perros. Ni más ni menos, como perros, corroboró Roberto Bone. Al llegar a Teaone, el aspirante ordenó a Héctor Angulo tomar el canalete de popa y a Roberto Bone coger la palanca de proa. Se sentaron los que habían venido bogando antes, y la canoa continuó subiendo el río. Después de un rato, llegaron a San Mateo, pidieron hospedaje en casa de un amigo, hicieron preparar el almuerzo, y después de haberse informado de que los fugitivos no habían sido vistos por el lugar, prosiguieron el viaje. Lamboreo tomó el canalete de popa, y Teifila Lloví, de mal modo, cogió la palanca de proa. Casi al caer la noche, llegaron frente a la casa de la finca abandonada del intendente. Pidieron hospedaje a Leovigildo Bamba, hicieron preparar la comida en su rancho y por la noche se acostaron en el piso de latones de pambil de la sala, a descansar y reponer las energías que les había extraído el sol ardiente durante el trayecto. El dueño del rancho les brindó cigarros. Conversaron largamente y el aspirante le comentó a Leovigildo todo lo relacionado con la fuga de los reclusos. Teifila Lloví permanecía asomado a la ventana, alejado de sus compañeros. Pero según lo que me han dicho, habló Leovigildo Bamba, doña Jacinta tiene razón, son conciertos que se le alzaron para la revolución, sin pagarle, y ahora deben arreglar las cuentas, si quieren quedarse libres. Además me ha dicho don Gervasio que en Esmeraldas no progresa la agricultura porque hay pocos conciertos. ¿Don Gervasio?, le preguntó Sinisterra. Pero, ¿no sabe usted quién es don Gervasio? ¿No ha visto usted mismo cómo está tratando de sacar de aquí mismo a muchos agricultores que tienen algunos años de vivir en estos terrenos? ¿No sabe usted mismo que es un hombre que no respeta ni a sus hijas? ¿No sabe que tiene algunas plazas supuestas en la policía? ¿Qué es eso de plazas supuestas?, le preguntó Leovigildo. Gente que consta en la lista de pagos como policías, pero que realmente no son policías. ¿Me comprende? Ya comprendo, pero la plata la coge el mismo don Gervasio y se la parta a medias con el gobernador. Así lo dijo el habilitado que votaron el mes pasado. Sí, es cierto lo que dice de las hijas, dijo Leovigildo moviendo la cabeza en señal de aprobación. Aquí mismo tuvo una pelea antes de la revolución con el hijo de don Vespasiano Mogrovejo, que había estado enamorando a una hija, la mayor. Vea, Leovigildo, le dijo el aspirante, crea usted las cosas según quien se las diga. Cuando le hable un hombre honrado, créalo, pero si le habla don Gervasio, ¿cómo va a creerle? Claro, intervino Lamboreo, no se les puede creer a todos. Como sumergido en la negrura de la noche, Teifila Lloví continuaba asomado a la ventana, silencioso e imperturbable, grabando en su mente todas las palabras del aspirante. Con el fin de poner a los gendarmes y a Leovigildo completamente de su lado, nuevamente Sinisterra volvió a hablarles de la desventurada vida de los conciertos. Cuando hubo terminado, Leovigildo preguntó, ¿así que el alguacil tampoco hace justicia?
¿Qué justicia va a hacer? ¿Y el gobernador? ¿El gobernador? Exclamó riéndose Sinisterra. Él mismo tiene muchos conciertos. ¿Cree usted que él va a ser tan tonto para ponerse a luchar contra sus propios intereses? ¿Y el presidente? ¿Qué hace? El presidente. Él debe estar creído que no hay conciertos, porque la ley lo dice. ¿Qué sabe el presidente de la vida que pasa el Montubio en los campos? Dígame. ¿Usted ha oído de algún presidente que haya entrado a la montaña? Los presidentes van a las grandes ciudades, comen y viven bien, se divierten bailando con las mujeres de la aristocracia y creen que con los ojos de sus esbirros pueden ver la vida del país. Pero óigalos en sus discursos, gritan como locos y prometen hasta el cielo. Y después, cuando están en Quito, el pueblo sigue esperando, pero no llega nada de lo que han ofrecido. Además, suponiendo que el presidente supiera que existen conciertos, dígame, ¿quién pone al presidente en su silla? Los ricos. Ellos son los que lo escogen y lo eligen. ¿Y acaso él va a ser ingrato con quienes lo encumbran? Los ricos nos compran los votos si no estamos empleados, y si estamos empleados nos dicen, esta es la lista por la que tienen que votar. Si no votan por esta lista, los votamos de los puestos. Así siempre ganan ellos, pero dicen después que las elecciones han sido libres y que el pueblo ha elegido a sus dignatarios. El pueblo no puede hacer nada, el pueblo es un cero a la izquierda, es como un estropajo, tal vez peor que una estopa, el pueblo pierde siempre. ¿No votamos?, preguntó dirigiéndose a los gendarmes acostados. Hace unos meses no más, ¿por la lista que nos ordenó don Gervasio? Sí, afirmaron algunos gendarmes, mientras echaban bocanadas de humo en la sala estrecha, pero continuaban atentos a las palabras del aspirante. Oiga, don Sinisterra, díjole el dueño del rancho, usted habla bien bonito, ahora comprendo todo, todo. Por todos nosotros, por lo desunidos y cobardes que somos, no adelanta el país y se cometen tantos abusos, dijo el aspirante. ¿Por nosotros?, preguntóle burlescamente Deifilio Llobí, dando la espalda al río, pero sin alejarse de la ventana de la sala. ¡Ja, ja, ja, ja!, rió. Si nosotros somos políticos, hombre, dijo con aire de superioridad, creyendo haber vencido de esta vez al aspirante. No somos políticos, le replicó Sinisterra, pero somos los instrumentos serviles. Subrayó estas dos palabras. De los políticos, digo de los gusanos. Deifilio Llobí se sintió turbado. Volvió a su puesto de antes, les dio la espalda a los compañeros acostados y continuó observando, al parecer, el río. ¿No nos dijeron, les preguntó el aspirante a los gendarmes, que teníamos que votar por la lista de don Lucho Toapanta para salvar a la provincia? Esa es la cantaleta, la mentira de siempre, pero Esmeralda está peor cada día. ¿Se ha salvado acaso? Díganme ustedes que también votaron por don Lucho Toapanta. No se ha salvado, dijo Roberto Bone. Ni se salvará nunca, opinó Pedro Caicedo. Entonces, preguntó el entusiasmado Leovigildo Bamba, ¿qué debemos hacer? Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, y no estoy de acuerdo con el despojo de don Gervasio a los que han vivido por años de años en esta tierra. Ni con el concertaje, ni con las picardías, pero ¿cómo pueden remediarse estos males? Usted que es leído y escrevido, dígamelo. El campesino se había puesto de pie, dejando en el suelo su cachimba. Permaneció absorto un rato contemplando, mientras esperaba la respuesta. La faz enrojecida del aspirante se agachó y cogiéndole las manos a Sinisterra, que continuaba sentado, le preguntó: ¿cuál es entonces el camino? Temblaba como un arbusto enfermo sacudido por el ventarrón desenfrenado de la pradera. Los dos hombres se pusieron de pie, y Antonio Sinisterra habló. El camino es sencillo, es la unión de todos los pobres. Ese es el único camino. Cuando los pobres estemos unidos, no habrá conciertos, ni injusticias, ni despojos, ni robos. Pero mientras estemos como ahora, seremos el bocado de los grandes. Cuando la unión de todos los pobres sea un hecho, tenemos que hacer otra revolución, y tenemos que matar mucha gente, tenemos que acabar con todos los enemigos del pueblo, para que no puedan levantarse jamás. Tenemos que matar al bachiller, al gavilán, al gobernador, a doña Jacinta, al joven Pompo y a todos los que chupan la sangre del pueblo.
La haremos, repitió resueltamente encarándose con Deifilo y Oví, que había vuelto a dar la espalda al río, pero que continuaba pegado a la ventana. ¿Otra revolución como la conchista?, le preguntó Leovigildo. No, porque eso no fue revolución, eso fue una ola de criminalidad, y nada más. Una revolución tiene siempre un plan, un programa. ¿Y qué programa tenía la llamada Revolución de Concha? Lo que tenemos que hacer es algo distinto. Sí, comprendo, le contestó Leovigildo. Algo distinto, estoy de acuerdo. Todos los hombres que estaban en la sala, excepto Deifilo y Oví, vibraban de gozo. Almas dormidas que habían permanecido en la más impenetrable oscuridad durante años, se sentían deslumbrados ante la llegada de los primeros resplandores de la verdad. Pero todo eso, ¿o será posible si no de algún tiempo?, les advirtió el aspirante. ¿Por qué no ahora mismo?, interrogó el dueño del rancho. ¿Ahora? ¡Ahora!, pidió Lisímaco Tenorio. Mañana será tarde, opinó Roberto Bone. ¿Y con qué armas pelearíamos?, preguntó el del aspirante. Hay bastantes escopetas por aquí, dijo Leovigildo Bamba. Y también hay rifles, manifestó Lamboreo. Para lo que les digo necesitamos que estén de acuerdo no solamente los pobres, sino también todos los hombres que no están de acuerdo con la picardía y con la esclavitud, aunque no sean pobres. Necesitamos que la gente de todas partes conozca el programa, porque si no lo conocen, ¿cómo van a tener entusiasmo para pelear? Y el programa, dijo Leovigildo Bamba, ¿por qué no lo hace ya mismo? Yo podría ir de posta a Río Verde, manifestó Héctor Angulo. Y yo podría dar un cruce a Atacames, dijo Lamboreo. Yo domino allá. El programa de la revolución, dijo el aspirante, tienen que hacerlo hombres de talento, no hombres como yo, pero ya lo están haciendo algunos hombres, según me lo contó don Domitilo González. ¿El preso que embarcamos al vapor?, le preguntó Pedro Caicedo. El mismo, respondió el Sinisterra. Él está en comunicación con hombres de otras partes que piensan en lo mismo. Entonces, preguntó el Lisímaco Tenorio, ¿los otros 3 desterrados que embarcamos al vapor también están de acuerdo? Claro, dijo gozoso el aspirante, luchan juntos. Se los han llevado, después de habernos mandado a nosotros mismos, el intendente y el gobernador, a destruir la imprenta de don Domitilo, para que no saliera más el pueblo. Se los han llevado, pero sé que volverán, y cuando esté terminado el programa y esté escrito, lo regaremos por toda la provincia, y en el resto del país otros hombres harán lo mismo. Entonces la revolución será un levantamiento general, empuñaremos las armas y gritaremos, ¡Viva Alfaro! Pero será un grito sincero, y nos lanzaremos a la verdadera revolución, y acabaremos con todos los hipócritas y canallas que han tomado el nombre de Alfaro para comerciar con él y enriquecerse, para satisfacer sus rastreras ambiciones y para esclavizar a los hombres pobres de la República. Ah, dijo descorazonado Leovigildo Bamba, yo creía que era allá. Entonces, mejor vamos a dormir, sugirió Pedro Caicedo. Yo creía que era allá, manifestó Lamboreo. De aquí a cuando sea, ¿dónde estaré yo? Tal vez los acompañe desde abajo de la tierra. Rieron todos los hombres excepto Deifilo y Oví, que permanecía callado y extraño en la conversación, como si estuviera meditando algún plan. Tenemos que esperar, dijo el aspirante tratando de consolarlos. Mientras tanto, tenemos que hacer propaganda de la unión de todos los pobres contra los ricos malos, se entiende, y contra los pícaros. Cuando estemos unidos, el pobre ya no será el peor enemigo del pobre. Tal vez tengamos que guardar algunos años, pero lucharemos incansablemente, haciendo la campaña por la unión de los pobres. Y cuando llegue el día, porque tiene que llegar, que cada uno de nosotros haga lo que ha querido hacer ahora. Ahora mismo, insistió Lamboreo. Ahora mismo, dijo tristemente el aspirante. ¿En qué andamos? Persiguiendo a unos ecuatorianos pobres y un falsificador colombiano. Persiguiendo a nuestros paisanos, que no teniendo libertad en su propia patria, tienen que ir a buscarla a Colombia. ¡Qué desgracia! Y todavía dicen que impera la libertad y gritan, ¡Viva Alfaro! Me desgarra el alma, maldita sea, dijo con suprema indignación, y acercándose a la ventana, arrojó por ella su cigarro inconcluso sin mirar a Deifilo y Oví. Yo, dijo Héctor Angulo, no quiero seguir adelante, que venga doña Jacinta y agarre ella misma a sus conciertos. Yo tampoco avanzo, dijo Lamboreo.
Ni yo, manifestó Lisímaco Tenorio. Es el deber y tenemos que seguir, les aconsejó el aspirante. El mundo es así, porque ha sido hecho por los fuertes. Siempre tenemos que irnos contra nuestros propios principios por dar cumplimiento al deber, que en definitiva no es sino una fórmula ideada por la astucia y crueldad de los fuertes para que los pobres nos despedacemos entre nosotros mismos. Pedro Caicedo y Roberto Bone se habían quedado ya dormidos sobre los ásperos latones de panbil del piso. El aspirante les echó encima sus frazadas. Charlaron un rato más, luego apagaron el candil y se acostaron. Al rayar el alba, desayunaron y se pusieron en marcha. Deifila Llobí, Armando de Pedro Caicedo, Roberto Bone y Héctor Angulo tomó el camino del cruce a Río Verde, y el aspirante siguió en la canoa con Lamboreo y Lisímaco Tenorio. Si hay novedad, le dijo el aspirante a Deifila Llobí al despegar la canoa de la orilla. Mándeme a avisar. Si no, siga usted hasta Río Verde y regrese por la playa a Esmeraldas. Bueno, le dijo Deifilio. Cada grupo tomó su camino, pero ya la semilla había caído en la tierra generosa y fecunda. Solo Deifila Llobí era la roca dura, hostil, impenetrable. Bajaron a las 5 de la tarde de la misma canoa en que habían subido. El falsificador colombiano había logrado escapar arrojándose al estero cuando fueron sorprendidos en el cruce a Río Verde. Tal vez habría quedado herido, pues Deifila Llobí le hizo 3 disparos cuando se sumergió, antes de perderse de vista en la curva del estero. Juan Cagua y Pedro Pablo Mina, echados hacia atrás los brazos amarrados con cabos, venían en medio de los gendarmes armados. Atrás, para que no molestara el mal olor a la comisión, cargados por 2 civiles, en una estera ensangrentada, venían los restos de Alberto Morcú, victimado por Deifila Llobí cuando había intentado arrojarse al estero. Los demás fugitivos no habían sido vistos. Había sido un día despejado, hermoso, con abundante sol. Resplandecía el verdor de las calles y los cerros. Los edificios públicos y numerosas casas particulares ostentaban al tope el emblema nacional. Había aglomeración de gentes en las calles y algunas cantinas estaban llenas de hombres embriagados. En los cerros, haciendo su fiesta de oro, otra vez los guayacanes florecían. Al pasar la comisión frente a una cantina del Sastre Vera, en estado de embriaguez, gritó: «Muchachos, ¡viva Guayaquil independiente!». La comisión continuó por el malecón hasta el edificio de la gobernación, y cuando llegó a la Bocacalle, don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada, desde el balcón principal de su despacho, y en medio de El Gavilán, el bachiller, el joven Pompo y otros, prosiguiendo su discurso, decía: «Hace cerca de un siglo aquel pueblo heroico, mi pueblo, dio su grito de independencia. Nos libertamos del oprobioso yugo español, rompiendo para siempre las horrendas y humillantes cadenas de la esclavitud. Ahora somos libres, gracias al sacrificio de nuestros antepasados. Ciudadanos, hermanos», gritó en el arrebato del entusiasmo, «¡viva la libertad!». Un estruendoso viva, dado por los gusanos ebrios, agolpados en la Bocacalle, se alzó tras la última palabra del orador. «¡Viva el señor gobernador!», gritó el bachiller. «¡Viva!», coreó con ancha voz la multitud. Y al observar que en medio de la comisión, que empezaba a romper el auditorio, marchaba amarrado Pedro Pablo Mina, el montubio que de un puñetazo lo había arrojado al río en días pasados, levantando los brazos al cielo, gritó alborozado el joven Pompo: «¡Abajo los tagüeros!». Deifila Llobí, sonriente, volcando su inconsciencia jubilosa en la voz maciza de los gusanos beodos, gritó con ellos: «¡Abajo!». Luego midió al aspirante con sus ojos, iluminados por la venganza. Antonio Sinisterra, a la cabeza de la comisión y avanzando al lado de Juan Cagua, apresuró la marcha, abriéndose paso a codazos por entre la multitud. Dominando el escalofrío del paludismo contraído en el río, dijo: «Pueblo maldito, cuando ya esté el programa». Pero Juan Cagua no lo oyó. Abstraído, hundido en las profundas concavidades de sí mismo, empezaba a divisar, como a través de las paredes borrosas de un sueño, el perfil del siniestro cuartel general de policía. Fin. Las páginas siguen abiertas. La historia aún no termina.
Nos vemos en el próximo capítulo en Abismo Narrativo.